Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido y bienvenida. A mí me da muchísimo gusto esta emisión muy especial porque da inicio a una sexta temporada que no nos la habíamos planteado, como no nos habíamos planteado muchísimas cosas al arrancar el 2020, pero que la pandemia nos vino a revolucionar. Como desde un inicio, Círculo Abierto al Aire, comprometido con generar contenidos con perspectiva de género, con un enfoque de derechos humanos y de cultura de paz, ha transitado por diversas etapas y conformado distintos equipos. Y desde el año anterior, cuando nos mudamos a nuestra nueva casa, Radio Plaza Juárez, fue Ari Hernández quien nos acompañó en esta aventura. Y en el 2020, la incorporación de Ceci, de Alicia, de Reina y de Gloria le pusieron un enfoque por demás, no solamente desde el feminismo, sino desde la interseccionalidad y la decolonialidad a los análisis que presentábamos. Por razones ajenas absolutamente a su voluntad, Alicia se ha tenido que separar del equipo, pero le mandamos todo nuestro afecto, toda la luz para que este tránsito por las adversidades que nos ha representado la pandemia del COVID-19 le permitan salir a flote. A Ceci, a Gloria y a Reina, usted ya las conoce, pero se unen a este equipo para esta sexta temporada Diana Laura y Daniela, con quienes ya vamos a ir platicando, pero lo que nos permite replantearnos una sexta temporada con algunas emisiones que se mantendrán en este formato a través de las videoconferencias y que nos permiten seguir en contacto contigo, pero también en la cabina desde Radio Plaza Juárez. Es decir, el equipo crece, los retos también, pero bueno, no tenemos límites. En todo caso, nos encanta desafiar los límites o desobedecer los límites. Yo confío muchísimo y aprendo todos los días de este equipo de compañeras profesionistas en las áreas de la educación y la salud, algunas en la academia, otras en el activismo, pero haciendo un trabajo impresionante en la región. Ya nos irán platicando un poquito más acerca de lo que vamos a encontrar en esta sexta temporada del Círculo Abierto. Por ahora voy a hacer una rondita para platicar con mis compañeras y que ellas sean quienes se presenten y nos digan un poquito de qué va su participación. A mi izquierda en pantalla tengo a Ceci. ¿Cómo está, Ceci? ¿Quién es Cecilia Anaya? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo muy contenta de empezar esta nueva temporada, porque bueno, para mí ha sido un espacio de descubrimiento de, no sé, desde varias habilidades, intereses y de mis compañeras que ha sido de verdad muy nutritivo encontrarme en el camino. Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, vivo felizmente en Pachuca desde hace 3 años, soy muy feliz, eso ya es muchísimo. Yo soy de la Ciudad de México, soy psicóloga, trabajo en el Politécnico, en el área de psicología, y bueno, mis áreas de clase son sexualidad humana y género. Eso me hace muy feliz, la verdad es que la docencia es algo que también, o sea, de repente lo descubrí como el radio, o sea, como que no estaba planeado, pero llegó a mi vida y he sido muy feliz. A veces lo que no me hace tan feliz son como las cuestiones administrativas, ya saben, ¿no? Pero la parte de estar frente a grupos siempre es muy enriquecedora y gracias a eso es que estoy aquí en realidad, ¿no? Entonces, bueno, amo la parte de la docencia mucho más que la psicología, entonces imagínense, eso es muchísimo. Y bueno, muy contenta de encontrarnos ahora aquí con estas mujeres como tan brillantes, ¿no? Y pues muchísimas gracias por la invitación al programa desde enero, José Alfredo, porque de verdad ha sido todo un reto. Muchísimas gracias. Yo feliz. Muchísimas gracias. Ceci ya nos va a platicar, porque tiene que ver con el programa de hoy, pero está ahí casi que profanando la etapa de Slytherin, porque ella es muy Gryffindor, pero ya nos platicará por qué se puso hoy la de Slytherin. De mi lado derecho, el izquierdo seguramente para usted, mi querida Gloria Jiménez. ¿Cómo estás, Gloria? ¿Quién es Gloria Jiménez? Hola, muy buenas tardes. Pues feliz de iniciar una nueva temporada con Círculo Abierto al Aire y bueno, para las personas que
no saben tanto de mí, bueno, psicóloga de profesión, feminista por convicción. Y bueno, la mayor parte de mi trabajo se enfoca al trabajo en sociedad civil organizada, como activista, desarrollando trabajo de intervención, pero algo que me apasiona inmensamente es el trabajo en academia, el trabajo de investigación. Mi trabajo fuerte es los temas de violencia de género, feminicidio. Y bueno, aquí nos estaremos viendo en esta temporada. Muchísimas gracias, yo, porque desde que llegaste en enero justo por una referencia de Alicia, nos dimos cuenta que contigo podía coincidir perfectamente dos componentes, y son la juventud y la experiencia. Es decir, Gloria tiene una amplísima experiencia en diversas áreas, entre ellas el trabajo en masculinidades con hombres privados de la libertad, y todo ello lo van sumando a este tema, a estos temas en análisis que terminan por ser una verdadera ricura en la discusión. Muy contentos, Gloria, de que estés en esta sexta temporada del Círculo Abierto y también con una amplia trayectoria en las áreas de derechos humanos y de transformación social. Reina, pero nadie mejor que tú para que nos compartas quién eres y de qué va tu participación en esta sexta temporada. Muchísimas gracias, Reina. Muchas gracias, José Alfredo, nuevamente por la invitación. También hace un momento Ceci nos comentaba cuando iniciábamos justo este año, pues la invitación a formar parte de este círculo abierto. Creo que el hecho de que ahora pues el equipo vaya creciendo me pone muy contenta, sobre todo de coincidir en este espacio con mujeres tan talentosas, pero también tan apasionadas. Creo que todas compartimos esa visión de ser apasionadas y pues justamente algo que puede hablar de mí tiene que ver con esto. Y creo que algo que nos mueve ha sido mirar las desigualdades, las violencias, vivirlas desde el propio cuerpo, desde las propias emociones. Y eso, pues, creo que hablaré un poco de lo que soy y de lo que me ha llevado también, pues, a moverme en algunos campos, sobre todo desde la sociedad civil en temas de derechos humanos, particularmente, pues, derechos de las mujeres, y también, pues, me ha llevado a participar en distintos colectivos. Creo que el trabajo en colectividad es algo que puede ir sumando hacia esta intención de transformar y de cambiar, pues, muchas realidades que no son dolorosas. Y bueno, pues de profesión, hay dos caminos que se han cruzado en mi vida, que ha sido la psicología y la educación, al igual que Ceci. Creo que los dos para mí han sido eh, campos que se unen en poder abonar y transformar pues una condición humana. Entonces creo que ambos campos se encuentran y tienen también pues mucho que dar y desde los cuales también tenemos mucho que reflexionar. Y justo mi participación en este espacio es un poco colocar esas reflexiones que a veces me hago de manera personal en el día a día, y pues este espacio para mí ha sido eso, colocar esas reflexiones en este espacio y pues brindarlas también y tejerlas con otras compañeras. Pues muchas gracias y muy feliz igual de iniciar esta sexta temporada. Muchas gracias, Reina. Desde la quinta temporada al inicio del 2020 estuvimos muy contentos, nos acercamos y fuimos muy felices que nos dijeras que sí y que trajeras todo tu aporte en estas áreas y en el activismo. Ya hablabas de esas realidades que son dolorosas y nadie más en contacto directo en la transformación que mis compañeras, provocando una serie de sucesos en la región bien interesantes. Muchísimas gracias, Reina, por todo tu aporte y energía en la quinta y en la sexta temporada del Círculo Abierto al Aire. Es decir, casi siempre son oportunidades y hoy hemos encontrado una oportunidad impresionante para crecer. Cuando hablo de crecimiento no puedo dejar de pensar redobles, compañeras, compañeros, porque se incorporan a este equipo de trabajo Dani y Diana. Tienen un trabajo impresionante desde la sociedad civil organizada
en la región que están impulsando una agenda política bien interesante y que seguramente el círculo gana con su incorporación. Dani, bienvenida, qué bueno que te incorporas para nosotros, para nosotras. He dicha por el momento de crecimiento que va a vivir el círculo, pero ¿quién es Daniela y cuál es su aporte en este equipo? Hola, muchísimas gracias, súper emocionada y súper feliz de ya formar ahorita parte del Círculo Abierto al Aire. La verdad es que siempre fue una casa que nos recibió en programas anteriores, siempre lo he dicho y lo diré, y pues qué maravilla estar aquí rodeada de mujeres tan impresionantes, de José Alfredo, que también es un activista maravilloso, y pues no podría sentirme más acuerpada y más arropada que aquí en Círculo Abierto. Pues, ¿quién soy? Pues soy Daniela. Soy psicóloga de formación, psicóloga social. Ahora sí que lo mío es el aborto, como podríamos decir. Porque, bueno, el aborto sí como un derecho súper emancipador, legítimo para todas las mujeres y las personas con capacidad de abortar. Bueno, además de estar haciendo activismo en lo que es derecho a decidir, quitar el estigma que tiene esta palabra, revelarlo como una posibilidad legítima, real, normal para todas las mujeres, pues también estoy formando parte del equipo maravilloso de Di Ramona. Ahí pues formo parte como directora. Nos dedicamos a la difusión de derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva feminista, de juventudes. Abordamos los temas siempre buscando retirar el estigma que existen porque nos dedicamos a 4 ejes. Los 4 ejes son, desde luego, acceso a aborto seguro, diversidad sexual, especialmente de las mujeres lesbianas y bisexuales. Hablamos de prevención del abuso sexual infantil y quitar todo el estigma que hay alrededor del VIH-Sida. También formo parte de Marea Verde Hidalgo, entre otras redes nacionales y regionales de acompañantes. Eso es a lo que me dedico, creo que eso es lo mío, esa es mi vocación más grande, acompañar a mujeres en sus procesos de aborto seguro. Y pues bueno, también me encuentro elaborando en organizaciones internacionales como lo fue en su momento Safe to Choose y actualmente Aid Access, que es una plataforma que garantiza el acceso al aborto seguro a mujeres de los Estados Unidos. Esos son como pues los lugares donde me encuentro moviéndome en este espacio. Con muchísimo gusto hemos colaborado con Reina y con Diana Laura, que son mujeres a las que quiero y admiro muchísimo. Y pues qué maravilla estar compartiendo un espacio radiofónico con ellas. Muchas gracias. Gracias a ti, Dani. Esas son las credenciales, algunas por nombrar, del trabajo y el aporte. Mujeres comprometidas con la justicia social, con la salud pública, como la filosofía en la que descansa Círculo Abierto. Diana Laura, también muy felices de tu incorporación, de todo tu aporte. Hay una premisa feminista que dice que lo personal es político. Y es el lugar desde donde sueles de alguna manera relacionarte y presentarte desde lo personal, se vuelve también una palanca de transformación y te lo agradezco muchísimo. ¿Quién es Diana Laura? ¿Cuál era su aporte, su rol en el equipo de Círculo Abierto en esta 6ª temporada? Bueno, pues voy a iniciar comentando que me siento muy feliz, igual un poco nerviosa, porque ahorita que son de la contingencia, ando acá en mi pueblo, acá en Tulancingo, y traigo por aquí cerca una cachorra que probablemente por eso esté como mirando hacia los lados, porque es una latosa, ¿no? Pero me encuentro muy feliz por la oportunidad, por el espacio. Ya en algún momento les comentaba como mi sentir de buen augurio, también agradeciendo mucho a Reina el que haya pues tomado en cuenta o pensándome para que pudiera formar parte de este espacio. Yo les comentaba un poco la metáfora de que yo cuando vi a, cuando vi a Gloria, yo es ese cachorro, cuando vi a Gloria, dije, pues qué padre que están formando parte del Círculo Abierto al Aire, y después pasa esto, que me llega la invitación, y fue así como de, bueno, pues claro, ¿no? Entonces, muy agradecida y también feliz de que no solamente quedara una, sino que quedamos Dani y yo para formar parte del espacio.
En cuanto a quién soy yo, pues, pues diría que de formación, porque siempre se me olvida decirlo, soy psicóloga, pero con énfasis en social, orgullosamente social, por ahí diríamos, las sociales, porque pues siempre yo he creído que el estar en lo social abrió mi panorama para, para formarme, para cuestionarme, para mirar diferentes factores. Y bueno, ahorita que comentaba sobre lo personal es político, pues yo siempre agradeciendo a los compañeros normalistas, a los 43, porque gracias o bueno, fue como un suceso de violación a los derechos humanos, pero lo agradezco en el sentido de que cuando sucede esto, yo logro escuchar a un compañero normalista donde decía que que era importante de dejar de ser ciegos sociales o sordos sociales. Cuando yo escucho eso es cuando me doy cuenta que precisamente la lucha social es parte de lo que yo quería que fuera parte de mí por la cuestión de una vida digna, ¿no? Ya después a través del que pude formar parte de algunas organizaciones civiles, hacer prácticas o servicios, fue cuando mi vida fue tomando como el rumbo enfocado hacia la defensa de los derechos de las mujeres. Mi hábitat donde me siento como más alegre es trabajando con adolescentes, con jóvenes o con mujeres, ya sea adultas o maduras. Lo que sí es las infancias, ahí no soy no es mi expertise, pero en general es como a lo que mi lucha se ha enfocado. Ya últimamente fue cuando conocí al Comité Cerezo, que entonces le metí también no solo la perspectiva de género, sino también la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Entonces, para mí ese proceso ha sido pues muy importante, pero también me ha implicado como este trabajo personal, ¿no? Que cuesta mucho, por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo la cuestión de organizarme, de ser congruente, de por ahí dirían los y las compas zapatistas, del mandar obedeciendo. Así que pues yo me encuentro en ese proceso, pero también me encuentro muy feliz de estar con ustedes porque también creo que es un proceso que te impulsa, ¿no? Además de lo que he conocido, porque por ejemplo no conozco a todas las compañeras, ni a José Alfredo del todo, pero tengo como una muy buena impresión desde mi corazonada de que pues se pueden lograr cosas bonitas, ¿no? Entonces, pues esas serían mis palabras. Muchas gracias, Diana. Yo no sé si a usted le va pasando, pero a mí se me acelera el corazón cuando voy escuchando a mis compañeras plantarse desde estas convicciones. Si bien las formaciones, todas de alguna manera cercanas a la psicología en sus distintas interpretaciones, la clínica, la educativa, la social, nos aseguran que habrá diversidad en el abordaje e interpretaciones de la realidad. También es cierto que todas se cruzan por el feminismo y la perspectiva de género, la mirada y la promoción de los derechos humanos y de la justicia social. Entonces va a encontrar una delicia de análisis de contenidos y de programación a lo largo del año. Yo muy feliz, pero voy a estar asumiendo un rol más del otro lado del cristal, en la producción, en el acompañamiento técnico, una parte fundamental en la comunicación, además de lo que tenemos que decir, es aprender a escuchar. Y en estos tiempos nos toca también aprender a escuchar el diálogo de las compañeras y desde ahí impulsar otro tipo de procesos. Entonces se encontrará este diálogo cada 8 días o cada que lo vayan decidiendo en los distintos formatos, porque además la contingencia nos regaló este formato para poder trabajar. Generaremos otras series, como han sido los diálogos de Latinoamérica, seguramente a lo largo del año, pero serán proyectos paralelos en la plataforma de Círculo Abierto al Aire. A mí no me queda sino más que agradecerle a mis compañeras, que sea su militancia, sus convicciones, esta importancia de impulsar una agenda, no solamente en la región, sino también a nivel nacional e internacional, lo que va guiando de alguna manera nuestros pasos. Voy a dejar yo la transmisión. Hoy hay un programa delicioso porque estamos en semana para celebrar a las infancias, y además a las infancias confinadas.
Entonces, hoy el programa va de infancias en la conducción de mi querida Gloria Jiménez. Yo le doy la bienvenida a Dani, a Diana, y le agradezco como siempre a Ceci, a Reina y a Gloria el acompañamiento hasta aquí. Le agradezco a usted que nos siga en las distintas facetas que ha tenido Círculo Abierto al Aire, y le prometo que vamos a tener una sexta temporada de muchísima riqueza y de muchísima ricura. Muchísimas gracias, se quedan con mis compañeras, que tengan ustedes muy buena semana. Bueno, compañeras, bienvenidas. Y bueno, bienvenido a nuestro público a esta sexta temporada. Y como bien lo comentó José Alfredo, el tema de hoy es las infancias en tiempos de contingencia. La contingencia sigue y estamos cumpliendo ya prácticamente un mes. Nos falta otro, lamentablemente, pero bueno. Eso no detiene el trabajo ni los temas que necesitamos abordar, ¿no? No podemos invisibilizar las situaciones que se viven durante el tiempo de contingencia y al contrario, hay que seguirlas visibilizando y uno de los temas importantes son las infancias. Ceci, si tuviéramos que definir qué son las infancias, ¿qué nos podrías decir? Híjole, me tocó la pregunta difícil. Muchas gracias. Yo creo que la infancia o las infancias, primero las vamos definiendo dependiendo como el contexto histórico, ¿no? Y además no solamente contexto histórico, sino también incluso el contexto del lugar, pues, ¿no? O sea, desde lo urbano y desde lo rural, ¿no? A veces tenemos diferentes definiciones de infancias. En este momento, las que digamos, como los periodos cronológicos que se toman como infancia, son desde los 0 hasta los 17 años, tengo entendido, pero sí depende mucho como del contexto, ¿no? Por ejemplo, como que en el ámbito urbano está como muy marcado quiénes son los niños, las niñas y los adolescentes, ¿no? Niños y niñas de aproximadamente 0 hasta 12 años y de los 12 hasta los 17, la adolescencia, como que está más marcada esta parte, quizás desde una mirada occidentalizada, ¿no? Que también eso es muy importante. No en todas las épocas ha sido así, ni en todos los lugares. Y a veces en la parte de lo rural, no necesariamente hay este marcaje como tan claro de quiénes son las niñas, los niños y en qué momento cambian, ¿no? Como de etapa cronológica, y incluso a veces no existe tal cual, por ejemplo, la adolescencia en algunos lados, porque pasan de ser niños, niñas, a ser adultas, adultos, que ya también necesitan contribuir con la cuestión de los trabajos, del mantenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, las infancias en realidad es como un consenso que se da con diferentes instituciones, diferentes organismos, y que también de alguna manera estos consensos sirven para ir, bueno, desde varios intereses, pero por un lado a veces es como por el interés de la misma población infantil y adolescente, pero a veces más bien como por cuestiones ya económicas y productivas. Entonces, bueno, de entrada, solo como para que aquí lo podamos manejar, me parece que puede ser la niñez y la adolescencia de los 0 a los 17 años, básicamente. Pero la verdad es que sí me pusiste difícil la pregunta. Gracias. Gracias, Ceci. Creo que sí, ¿verdad? Te la lancé muy directo. Pero bueno, justamente algo que nos mencionabas es de que las infancias y las adolescencias se han venido construyendo más bien a lo largo de los años, ¿no? No soy tan grande, tan mayor, pero yo recuerdo que justamente como en quinto o sexto año de primaria, algo que de lo que se empezaba a hablar era el tema de los derechos de las niñas, niños y adolescencias, ¿no? Y eso es algo muy importante porque durante mucho tiempo las infancias, los y las adolescentes, perdón, han sido considerados como personas no sujetas de derechos, y al contrario, sino como un objeto de propiedad por parte de las familias, ¿no? Si bien la situación es diferente aquí en la ciudad, digámoslo así, en un ámbito urbano, podríamos hablar de que se considera que
las infancias, las adolescencias deben de tener acceso a ciertos recursos, ¿no? Uno de los principales es la educación. Sin embargo, si nos vamos a un ámbito rural, el contexto es diferente. Diana, ¿tú qué opinas de esto? ¿Cuál sería la mayor diferencia que ves entre un contexto urbano y uno rural a la hora de hablar de infancias y adolescencias? Bueno, yo de pronto cuando le hiciste la pregunta muy difícil a Ceci, se me vino a la mente como que las infancias son como un terreno no tan explorado, ¿no? O tan valorado. Y entonces ahorita que me preguntas como la diferencia de los contextos entre rural y urbano, yo de pronto también me vino a la mente como el uso de las tecnologías, ¿no? Como un sustituto ahora no solamente de un sustituto del juego, ¿no? Hablándolo desde el juego, sino también como un sustituto desde una cuestión de educar, de generar esos lazos afectivos, de relacionarse. Entonces yo lo que vería como esta diferencia entre lo rural y lo urbano, a lo mejor pondría como a pie la cuestión del juego, ¿no? Del tipo de interacciones, porque a lo mejor ya en una sociedad urbana, pues no es tan fácil acceder a que los niños y las niñas puedan ir a la calle, ¿no? ¿Por qué? Porque están las situaciones de la inseguridad y porque también me lleva a analizar el hecho de que a lo mejor padres y madres no tengan como el tiempo suficiente por la cuestión del trabajo, ¿no? De estar con hijas e hijos. A diferencia de las zonas rurales, que no precisamente quiere decir que no salgan madres y padres a trabajar, pero sí, por lo menos lo que va desde mi experiencia, es de que cuando yo crecí en un lugar más rural, donde tenía la posibilidad de salir, de estar jugando en la calle, de meterme hasta en la noche, y era una manera diferente de formarme, ¿no? De desarrollar mi imaginación, de si me caigo, me levanto, de andar en la bici, o sea, de utilizar esas herramientas que ahora yo, por ejemplo, lo miro con un primo que tengo, que es como ya el más chico que queda de la familia, lo miro como un primo, pues tal vez hasta incomprendido, ¿no? Que solamente hace uso de su celular. Entonces, yo donde pondría como mayor énfasis sería, ahora en este momento, sería como la cuestión del uso de las TICs en los lugares rurales y a diferencia de las TICs en los urbanos, a diferencia de los rurales. Gracias, Diana. Justamente, conforme va pasando el programa, vamos a ir abordando justamente cómo es que las TICs vienen transformando el desarrollo de las infancias, de las adolescencias, el impacto que tiene, no solamente con su desarrollo a nivel físico, emocional, cognitivo, sino también en las relaciones que van entablando con su entorno, las relaciones que van entablando en primer momento con la familia, con sus amistades, y esto qué tanto beneficia o también en qué situaciones posibles de riesgo los puede poner. Algo que me gustaría preguntarle a Dani, primero que nada también bienvenida, igual que a Diana, tiene que ver con la parte adultocentrista que tenemos. Nos cuesta todavía en este país ver a los y las niñas, niños, adolescencias como sujetos de derechos, como personas que pueden aportar algo a la sociedad, que pueden ser escuchados y que no son un objeto de propiedad para los padres, para las madres. ¿Cómo ves esta visión adultocentrista aquí en nuestro país? Híjole, es súper, súper densa. La verdad es que tristemente no solo pasa en México, es una cuestión mundial, pero creo que exactamente en nuestra cultura muy latinoamericana tenemos muy centrado como que los niños no tienen nada que aportar. Niños y niñas como, no, están ahí, existen y hay que comprarles juguetes y darles de comer, tenerles ahí a un cuartito, pero como personas activas de toma de decisión, que saben qué es lo que quieren, cómo lo quieren, que son capaces de tomar decisiones, que saben discernir entre lo bueno y lo malo, creo que es muy difícil que todavía lo consideremos. Digo, sigue la cultura de obligar a los niños y niñas a saludar a personas que ellos no quieren, ¿no? Y incluso actualmente se sigue tomando como una grosería que el niño o la niña no quiera saludar a perengano y fulano, y entonces se les obliga a tener contacto físico con gente que no quieren.
Entonces, imagínate para otras cosas, ¿no? Seguimos sin tomar la voz de los niños y las niñas como voces activas, como voces reales, como voces con significado. En esta cuarentena la verdad es que me ha saltado mucho el resurgimiento de este movimiento desagradable que es el MAP, que en inglés es, por sus siglas en inglés son personas atraídas a menores. Y bueno, aquí lo interesante de esto es que precisamente son estos adultos, adultas, pederastas y pedófilos que buscan de alguna manera extraña meter su situación a la comunidad LGBT y TTIQ más, ¿no? Entonces, ellos buscan que se les incluya, pero ¿y la voz de los niños y las niñas? ¿No? Es una vez más, esta vez generando como apartarlos. Ellos no tienen voz, ellos no tienen voto, pero claro, yo sí defiendo mis perversiones sexuales, ¿no? Y busco encima que las personas las reconozcan. Entonces, imagínate, estamos perdidos en el país y bueno, desgraciadamente también en el mundo. Es una situación muy complicada y muy difícil ver el cómo durante tantos años, me atrevería a decir que a lo largo de la historia, los niños, las niñas y las adolescencias han sido callados por esta visión de que no tiene nada que aportar y que justamente somos las personas adultas quienes tenemos que tomar gran parte en las decisiones que conciernen a su vida porque aparentemente sabemos que es mejor para ellos y para ellas, ¿no? Les comentaba hace rato, no tiene mucho tiempo en el que se empieza a escuchar el hablar de un movimiento por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Me gustaría preguntarle aquí a Reina, más o menos, ¿cuál ha sido este panorama de lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de nuestras infancias? Justamente algo que comentaba Dani nos revela la dimensión en la cual está el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y al acercarnos, pues justo tenemos que preguntarnos a cada uno, cada una, qué representación tenemos de los niños, las niñas, los adolescentes y más en el terreno del reconocimiento de sus derechos. Históricamente hubo un momento en el cual se reconoció que todas las personas tenían derechos humanos. Y ha sido muy curiosa la lucha por el reconocimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes, porque también en un momento de la historia se preguntaron si los niños o las niñas eran personas. Y eso es muy revelador porque si todas las personas tienen derechos, todos los derechos humanos, pues desde luego incluye a niños, niñas y adolescentes. Entonces hubo un amplio debate para decir, bueno, ¿son personas o todavía no son personas porque no han alcanzado cierta edad? Que en México pues, son los 18 años. Y pues, se abrió un debate muy interesante porque llegamos como humanidad a debatir si niños, niñas y adolescentes eran o no personas. Así como se debatió en algún momento si las mujeres éramos personas o no, o las poblaciones indígenas, o muchos grupos que cuando no encajan en estos marcos hegemónicos o estos modelos, pues entonces se les cuestiona si tenemos humanidad, si tenemos derechos o no. Y la lucha, pues básicamente ha sido un proceso muy largo y yo lo plantearía también como un dato referente. En México, en diciembre del 2014, se reformó una serie de marcos normativos. Se promulga la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el 2014. O sea, estamos hablando más o menos de hace 5 años y medio que se da esto en México. Se les reconoce como titulares de derechos. Entonces, creo que al abordar o al pensar a las infancias, tenemos que pensarlas también como desde la deuda histórica. Es decir, cuánto tiempo ha pasado, cuántos siglos han pasado en los cuales se les ha invisibilizado, como decía Dani, en sus aportes. Y yo diría, también se les ha omitido y hemos perdido algo valioso durante este tiempo que ha sido su voz, sus ideas, sus propuestas,
para una mejor convivencia, un desarrollo humano pues más pleno, más integral. Y justo creo que estas problemáticas por las que atraviesa algunas muy dolorosas, como es cuestiones de pornografía, de abuso sexual infantil, pederastía hacia las infancias, que justo se acrecentan también en estos momentos de confinamiento, pues revelan la deuda histórica que las y los adultos tenemos y ahora pues debemos también asumir para con las infancias. Y la deuda histórica de los estados, porque bien lo señalaban, esto no solo pasa en México, es algo mundial. Muchas gracias, Reina. Como siempre, nos desmenuzas muy padre esta parte de la lucha por los derechos humanos. Y algo que se cuestiona mucho justamente es la humanidad, o más bien la capacidad de decisión de las infancias y las adolescencias. Y con la capacidad de decisión también se cuestionan sus aportes, el derecho a ser escuchados, a ser escuchadas y a proponer, ¿no? Y el tiempo de contingencia no es la excepción. ¿Por qué? Porque si durante la cotidianidad se ven vulnerados varios, si no es que muchos de sus derechos humanos, algunos de los derechos que nos marcan justamente la ley para la protección de niñas, niños y adolescentes, el tiempo de contingencia también llega a vulnerarlos y se vulnera a partir de dos partes. Una, la incapacidad que tiene el Estado y en este caso muchos estados para garantizar esos derechos. Y la segunda es a partir de muchas prácticas culturales que tenemos, sociales, que no les permiten dar voz ni voto a las aportaciones que nos pueden hacer las infancias y las adolescencias. En primer punto, me gustaría abordar el derecho a la educación que tienen niños, niñas y adolescentes en nuestro país, ¿no? Porque durante el tiempo de contingencia nos tenemos que resguardar en casa. Esto quiere decir que no hay clases normales, aparentemente, pero se supone que tienen que ser repuestas o se tiene que dar un seguimiento a partir de Internet. Pero hay que tomar algo en cuenta. En nuestro país, la mayor parte de nuestra población tiene una posición socioeconómica de pobreza bastante importante, que se va a agudizar a partir de esta contingencia, y que esto nos da como resultado que no todas las personas en contextos rurales, más que nada, tengan acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, como nos los comentaba Diana, y mucho menos al Internet. ¿Esto de qué manera está vulnerando su derecho a la educación? ¿Quién se anima? Bueno, ya, yo. Es que vengo escribiendo como varias cosas que me gustaría comentar y justo algunas tienen que ver con esta pregunta que lanzas, Gloria. Entonces, la primera, como regresando al asunto del adultocentrismo que le preguntabas a Dani, yo creo que, bueno, esa es una de las bases que está por debajo de todas las violencias que ejercemos contra las infancias, ¿no? Y el adultocentrismo, una de sus, digamos, como de sus formas de manifestarse, tiene que ver con esta como nula capacidad que les otorga, o que más bien que creemos que los niños y las niñas tienen para tomar sus propias decisiones. Como bien lo decía hace ratito, me parece, Dani, es como si no tuvieran la posibilidad de saber qué es el bien y qué es el mal, o sea, y ese tipo de elementos que nos adjudicamos a nosotras y a nosotros como adultos, pero se los quitamos a los niños y a las niñas. Una de las razones por las cuales a mí me gusta tanto la literatura infantil justamente tiene que ver con eso, porque una de las cosas que hacen muchas autoras y autores es otorgarle, ¿no? O reconocerle más bien la capacidad no solamente de decisión, sino de toma de acción, incluso de salvamento del mundo a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y eso a mí me parece que es maravilloso. Esa es una de las razones por las que justo traigo hoy mi capa de Slytherin, ¿no? Porque, por supuesto que soy súper fan de Harry Potter, pero una de las razones por las cuales soy fan de Harry Potter tiene que ver con eso precisamente. Son en un inicio una niña, dos niños, ¿no? Que
Y además que todo el entorno es una escuela de 11 años, todo el mundo, ¿no? Y entonces se tienen que enfrentar contra el adultocentrismo, porque eso es lo que representa de alguna manera Voldemort, entre otras interpretaciones, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido, o sea, el mundo de la literatura, a mí como niña, cuando a mí me tocó entrarle a los libros a partir de este tipo de literatura, me deja ver que tengo la posibilidad, yo como niña, ¿no? De hacer cosas y de crear cosas y de proponer cosas. Eso me parece que es muy importante, ¿no? Entonces, eso quería como por un lado comentarlo. Y la otra también, como esto que ya manifestaba Dani al respecto y también Reina al respecto de el incremento de las violencias en general, digo, lo hemos hablado en términos de las mujeres, pero por supuesto que en las infancias es muy complicado. Si ya éramos el país número 1 en abuso sexual infantil, ¿no? Cuando no estábamos en confinamiento, y que representaba evidentemente que es en casa en donde más ocurren este tipo de violencias, ahora que estamos confinadas, pues imagínense, a mí una nota que casi me hace vomitar de verdad, ¿no? De la indignación, es haber leído, ¿no? El incremento de búsquedas en el internet de pornografía infantil. O sea, eso me parecía no es posible, o sea, de verdad, o sea, qué tipo de cultura y de sociedad tenemos y en la que vivimos y que esto se favorece. Yo creo que una de las cosas que necesitamos seguir como señalando es, o sea, no ocurre porque hay una persona mala afuera, es que hay una cultura que favorece que esto ocurra, que no se sancione, que se posibilite, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante. Y regresando al asunto de la educación, que bien señalas, Gloria, este derecho a la educación, una de las cosas que he estado leyendo en redes con mis amigas, amigos, etcétera, que tienen pues niñas y niños en casa, ¿no? Es qué tanto la educación que está siendo forzada en casa, ¿no? Porque ni siquiera es una elección, que creo que eso es fundamental. Esta educación que está siendo forzada en casa realmente cubra el derecho a la educación, es decir, las niñas y los niños tienen que tener este acceso a la educación porque es parte de su formación cultural, de lo que tenemos todas y todos, pero forzadamente en casa, en una situación que es anormal, que además nos está generando miedo a adultos, a niños, a niñas, adolescentes, ¿no? ¿Qué tanto eso realmente cubre mi derecho a la educación? Entonces, además, son supervisados por sus papás y mamás que muchas veces están en un nivel de estrés impresionante, pues porque tienen que estar haciendo 3 cosas al mismo tiempo, entre supervisar a las niñas y a los niños, entre hacer tareas domésticas, entre hacer propio trabajo en casa. La tensión que existe muchas veces entre las adultas y los adultos responsables y los niños y las niñas es tal que no necesariamente estás llevando una buena educación o una educación con calidad, ¿no? A diferencia de cuando tú eliges educar en casa, ¿no? Que yo creo que esa es una diferencia fundamental, porque me parece que uno de los aportes que hace cuando eliges educar en casa es que otorgas y más bien reconoces la posibilidad de que el niño y la niña sea autónoma en su aprendizaje, es decir, en las oportunidades que ofrece educar en casa, pero cuando es voluntario, pues, o sea, no cuando es forzado, y además tienes que dar como resultados, ¿no? Para este sistema educativo que de repente nos mete como solamente en cuestiones funcionales y de números, ¿no? Entonces, de entrada eso quisiera compartirles. Me encantó la analogía que hiciste con Voldemort y el adultocentrismo. Digo, no lo había visto de esa manera, pero me encantó. Ahora nunca más volver a ver Harry Potter de la misma manera, ¿no? Pero me parece que retomas algo muy importante hablando en 2 temas, ¿no? Uno, en la parte del derecho a la educación, se está forzando la educación. Y esto también nos habla de que hay que tomar en cuenta que no todas nuestras niñas, niños, adolescentes tienen las mismas maneras para aprender, ¿no? O sea, no podemos generalizar en los estilos aprendizajes, no podemos decir de que alguien es más inteligente que otro a partir de poner una norma en la que, bueno, en nuestro sistema educativo algo que se súper pone es las calificaciones, ¿no? Si tú tienes un 10, quiere decir que eres muy inteligente, y si tienes un 5, que eres la peor persona o el peor niño o niña que puede haber, ¿no? Y esto también empieza a generar situaciones de estrés en nuestras niñas, niños y adolescentes. No tomamos en cuenta de que las habilidades son diferentes y que a veces los mismos padres, las mismas mamás no tienen
o no cuentan con las herramientas tecnológicas para poder apoyar para un buen aprendizaje, un aprendizaje que sea aprovechado en mayor medida o de una manera más enriquecedora para quienes lo está llevando a cabo. Y otro tema que me parece bien importante que tocaron tanto Dani, Reina, Ceci, son las violencias que se viven en casa, ¿no? ¿Y por qué hablo específicamente de casa? Sí fue hace un programa, 2 programas, Reina nos comentaba de que en alguna de las encuestas, ahorita me va a corregir en qué encuesta fue Reina, uno de los lugares en los que las y los adolescentes viven o perciben que viven un mayor ambiente de violencia justamente es en casa. Tocando temas como sexualidad, lamentablemente, cuando hablamos de violencias sexuales hacia nuestras niñas, niños, adolescentes, la mayoría son ejercidas por personas cercanas, ¿qué quiere decir? Familiares. Y estas situaciones de contingencia llegan a forzar que justamente tengas que convivir con quien te violenta. ¿Esto de qué manera aumenta los niveles de violencia y también las situaciones incluso hasta de revictimización? ¿Quién se anima, chicas? Reina, vamos con Reina. Okay. Sí, justamente algo que comentábamos era del adultocentrismo y las implicaciones que tiene para el desarrollo de derechos de niños, niñas, adolescentes. Y también me gustaría agregar a esto que han comentado mis compañeras, que este adultocentrismo además es patriarcal. ¿Esto qué implica? Pues justamente que hay una noción de que el hombre es como el ideal al cual hay que aspirar el resto de personas, incluidas niños, niños y adolescentes. Entonces, si no eres ese ideal, estás falto, no estás completo o completa como persona, y además hay un ejercicio de poder. Entonces, en el ámbito familiar, esto también trastoca las relaciones porque hay una idea de que el cuerpo de niñas, el cuerpo de las mujeres, el cuerpo de los hijos, hay una posesión y control, ¿no? Los adultos, pero frente a la mamá o al papá, el papá es el que tiene el mayor control del cuerpo de niños y niñas. Entonces, esto también nos permite, pues, entender la configuración de problemáticas como las violencias y también de las cuestiones o las propuestas, no sé si llamarlas educativas, sino más bien los medios desde los cuales ahora se intenta que niños y niñas pues continúen con un proceso de aprendizaje sin mirar las condiciones y sin mirar sus intereses o sus propias necesidades. Y también, aunado como a las violencias, pues está también el sometimiento del cuerpo y de la sexualidad de las mujeres, los hijos y las hijas. Dani yo creo que tendrá como mayores referentes respecto a el abuso sexual en las infancias, pero básicamente mayormente en las estadísticas quienes cometen este tipo de abusos sexuales están en el ámbito familiar y son personas cercanas y de confianza para el niño o la niña. Y con respecto a la encuesta, justo la encuesta infantil y juvenil que realiza el Instituto Nacional Electoral, la última fue de 2019, 2018, perdón. Referían esto, es una encuesta interesante porque directamente se le pregunta a niños y niñas qué opinan, cuál es su observación, y efectivamente dicen que la familia es donde más seguros se sienten, pero también nos dicen que la familia es la principal fuente donde viven violencias. Y eso pues nos marca esta contradicción y nos revela también estos mecanismos o ideas de posesión y control de los cuerpos, sumado hacia otras situaciones que van enfrentando niños, niñas, adolescentes. Yo creo que el pensar nuestras
nuestras prácticas adultocéntricas es una labor bien necesaria y que recientemente estamos reflexionándolo como sociedad y justo más en estos procesos de confinamiento que nos revelan realidades muy dolorosas. Muchas gracias, Reina. Muy enriquecedor lo que siempre nos comentas y creo que la bolita va directamente hacia Dani. Dani, en tu experiencia, lo que has trabajado en la prevención de la violencia sexual en infancias, ¿qué dato nos puedes dar? ¿Cómo es la situación que se vive? Y más o menos, ¿cuál es el panorama que tú puedes visualizar en este tiempo de contingencia en cuanto a este tema? Claro, mira, en Hidalgo, al diciembre me parece, se hizo varios artículos de una gran feminista de Hidalgo, que es Otilia Sánchez, hablaba de que existían aproximadamente, en ese momento, en diciembre, aproximadamente 2.500 carpetas en Hidalgo sobre abuso sexual infantil, derivado de pornografía infantil y otras situaciones. Actualmente tenemos la cifra de que esto va en aumento en 25, o sea, han aumentado 25% las llamadas sobre este tipo de casos. Sumamente preocupante porque esto significa que va a ir aumento conforme pasen las semanas de la contingencia. Eso significa que por el momento esto es una bolita que está siendo imparable porque todo se está quedando en el ambiente de los hogares de los niños y las niñas y sabemos que específicamente la mayor cantidad de abuso se da en las casas y que además se protege por el secreto familiar, ¿no? Entonces, muchísimos de los casos se quedan sin saber, a pesar de que sabemos que actualmente de cada 10 niños, 7 han sufrido algún abuso sexual. Eso es una cifra de verdad, de terror, ¿no? Y desafortunadamente, como bien lo decía Reina hace un momento, los perpetradores, los agresores tienen cara de tíos y de abuelos. Ese es el principal, pues, ¿quiénes son los agresores? Los tíos y los abuelos son la mayor cantidad. De verdad es escalofriante que tengamos a nuestros niños en ambientes de violencia, de hostigamiento, de abuso sexual, que no tienen ellos salida porque no tienen acceso a comunicaciones personales, no tienen acceso a servicios de salud, no tienen acceso a dinero. Entonces las infancias están quedándose en un margen ahí en la oscuridad, donde nadie está haciendo nada por ellos y donde muchas veces son las mismas familias quienes conservan este secreto, ¿no? Porque a veces el abuelo es el que tiene el control de la casa, ¿no? Donde vive toda la familia extendida. El tío, ¿cómo vamos a meternos en problemas con la cuñada, con la abuelita, con la hermana? Entonces, la verdad es que te estamos dejando a nuestros niños, niñas y adolescentes en un ámbito así, un callejón sin salida de todas estas violencias y precisamente regresar al adultocentrismo, ¿no? Cómo hemos perdido todas esas voces, cómo les hemos quitado la capacidad a ellos de hacer sus propias denuncias, de hablar, de posicionarse, ¿no? Porque realmente creemos que ellos no tienen la capacidad para saber, ¿no? Y además, algo que de terror así que me hiela la sangre en este movimiento asqueroso que les digo que es el MAP, es precisamente que ellos dicen, pero pues ¿cuál es el problema? No se van a acordar cuando crezcan, ¿no? Y aquí es la pregunta, ¿cuántas de nosotras, aquí de las 5 mujeres que estamos presentes, tuvimos experiencias dolorosas y tristes en nuestra infancia que nos siguen marcando hasta hoy día, ¿no? Gracias, Dani. Y venía pensando en algunas cosas, espero no se me vayan las ideas, voy a intentarlas mencionar de una manera ordenada. Primero que nada, creo que no solamente se le quita la voz, sino también la credibilidad que tienen nuestras niñas, niños y adolescentes. Porque cuando alguien se anima a denunciar, a decir, a mí me está pasando esto, pensamos que es producto de la imaginación, sobre todo cuando son muy chicos o chicas, ¿no? Hablamos de edades de 3, 4 años, cuando alguien, un niño, una niña te llega y te dice la situación, dirían una parte de la negación es decir, no pasó, nunca sucedió y solamente lo está inventando y al rato se le olvida. Y entonces, desde esas edades les estamos mandando un mensaje implícito de que lo que dice no es importante
y de que nadie les va a creer. Porque finalmente si no les creemos, las personas que supuestamente tenemos que protegerles, difícilmente van a creer o van a pensar que alguien más les va a dar ese voto de confianza. Y algo que también, no sé, no puedo evitar pensar, que mencionaba Dani, era cuando alguien decide cambiar, guardar un secreto familiar de esa índole, ¿no? ¿Por qué? Porque es casi asegurar que esos actos de violencia se van a estar repitiendo y que esto va a desencadenar otras situaciones de violencia. Y un tercer punto es que las personas a través de este movimiento MAP buscan naturalizar o hacer ver que lo que ellos están viviendo, lo que ellos perciben, es algo normal. Bien comentaba José Alfredo al inicio del programa que yo tengo alguna experiencia en el trabajo con hombres privados de su libertad, entre ellos personas que han sido sentenciadas por situaciones de violencia sexual, entre ellas pues a niños, niñas, adolescentes que finalmente en la gran mayoría, como bien lo comentaba Dani, pues terminan siendo familiares. Y algo que les puedo asegurar es de que son personas que en su mente, en su concepción, en su realidad, es algo normal y algo que no está tan mal. ¿Por qué? Porque finalmente es una forma en la que ellos están demostrando amor. ¿No? Pero habría que ver qué implicaciones trae todo esto. Y creo que este tema nos daría hasta para otro programa. No, y bueno, para no desviarnos tanto del eje que estamos viviendo ahorita de contingencia, me gustaría también lanzarle la pregunta a Diana, ¿no? Espero no ser tan directa, sí, tan rudo. Diana, en tu experiencia en trabajo de sociedad civil organizada, ¿cuesta trabajo el abordar estos temas a nivel familiar, y dar un acompañamiento cuando un niño, una niña, un adolescente decide denunciar? Esa sería la primera. Y la segunda, ¿cómo esta cuestión de género vuelve a las mujeres en la edad de adolescencia, en esta etapa de adolescencia, más vulnerables a situaciones de violencia? Bueno, comienzo como con la parte segunda, que de hecho me gustó mucho el comentario, o bueno, muy acertado el comentario que comentaba Reina con respecto a la implicación de la patriarcalidad, ¿no? Porque si bien yo ahora creo, y así como tú lo decías, asegurabas algo, yo igual a través de lo que he tenido como de experiencia y de trabajo de campo, de escuchar, es que, o sea, si analizamos las cosas desde el género y desde los derechos humanos, nos abre para muchas cosas, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si estamos hablando acá ahorita, las infancias se encuentran resguardadas, estamos, o sea, igual me viene a la mente muchos ejes, ¿no? Como el que tocaba Dani, ¿no? Sobre el tema de la violencia, ¿no? De la violencia sexual y de diferentes tipos de violencias, ¿no? Y veo cómo precisamente el género está atravesado por todo, ¿no? En este caso, ahorita que comentaban sobre los contenidos de educativos que ahorita se les están poniendo, cómo no todas y todos podrían tener acceso a estos contenidos, a poder conectarse, a tener acceso a Internet. También me llevaba la pregunta sobre la diversidad en los estilos de aprendizajes, pero también sobre la diversidad en los tipos de inteligencias que podemos llegar a desarrollar. ¿Y a qué voy con todo esto? Perdón, que también me preguntaba un poco acerca de qué sería lo importante de educar, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener contenidos teóricos muy aprendidos, pero a lo mejor yo lo miraría así, ¿no? Son contenidos teóricos a lo mejor muy aprendidos, pero tal vez vacíos en el sentido de que no hay una educación donde se nos eduque desde un sentido de la igualdad o desde un sentido desde la visión de los derechos humanos, desde un sentido donde podamos decirle a niñas y a niños, oye, hijo, ¿no? O oye, niño,
es importante que tú tomes tus propias educaciones, saber que tus propias decisiones, tus propias elecciones, pero también guiar cuando estamos hablando de elecciones donde se vuelve a repetir como la cuestión de la patriarcalidad, ¿no? O sea, de decir, bueno, esa es tu elección, pero mira, las mujeres también pueden tener sus elecciones, ¿no? Las mujeres tienen sus elecciones. Y en el caso de las niñas, pues precisamente es esta cuestión de educarles desde un propio fortalecimiento, ¿no? De saber decir no, quitándose también como la idea de los roles estereotipos donde a las mujeres se nos educa para callar, ¿no? Para que si nos llega alguien a violentar, sentir todavía que es parte de nuestra culpa, ¿no? Que una vez más volvemos a la cuestión de revictimizar, ¿no? Entonces, yo creo que la educación además de que estamos hablando de situaciones adultocentristas, también estamos hablando, así como lo hemos escuchado en algún otro momento cuando decimos los diferentes tipos de violencias que sufren las mujeres, más allá o sea, hablando del sexo, pero también del color que pueda tener una mujer, que nos va poniendo en situaciones de mayor discriminación. Aquí también yo lo reflexiono desde este punto, ¿no? Las diferentes discriminaciones y violencias que están sufriendo ahora las niñas, estando en lugares donde tal vez no tienen el acceso para tomar los contenidos educativos, pero que también no están teniendo acceso a participar, que están siendo omitidas, que están siendo violentadas, ¿no? Y que siguen reforzándole los roles y estereotipos con los que por muchos años hemos crecido, ¿no? Y la otra pregunta que comentaba sobre los procesos de denuncias, específicamente como en el tema de que me haya tocado de niñas o de adolescentes en el tema de violencia o que se hayan acercado a mí para la cuestión de denuncia, no, no me ha tocado así. Me ha tocado más en la cuestión de que las chicas estén sufriendo cuestiones de violencia y que se acerquen a mí para asesorar o para dar consejería o para dar una guía, ¿no? Pero específicamente como en un proceso de que ya estén ligadas a una denuncia, no he tenido la oportunidad de escuchar a algunas compañeras y ojalá que no pasara, ¿no? Pero no me ha tocado como un caso específico así. Muchas gracias, Diana. Y justamente dentro de las violencias que podríamos abordar en el tema de niñas, niños y adolescentes, también uno de los derechos que se supone tienen es la convivencia familiar. En nuestra actualidad las familias se separan, los padres se llegan a separar más bien, y esto implica aplicar un régimen de convivencia familiar entre niños, niñas, adolescentes con, por lo regular siempre es el papá, ¿no? Porque en nuestra cultura estamos acostumbrados a que la custodia se la quede la mamá. En esta parte me gustaría preguntarle a Reina de manera directa, ¿cómo a veces este derecho se vuelve también una violencia hacia nuestras niñas, niños y adolescentes? Justamente el ámbito jurídico, sobre todo en esta parte que tiene que ver con decidir jurídicamente los términos de las convivencias en el ámbito familiar, es, al igual que muchos de los terrenos, está todavía en construcción y apenas se están incorporando un enfoque de infancias en estos ámbitos jurídicos, porque efectivamente estaba construida esta decisión sobre la base de que las mujeres son las responsables del cuidado y de la tutela en ese entonces de niños, niñas y adolescentes. A partir de la reforma del 2014, esto pues se ha ido modificando y ha enfrentado retos importantes. Uno de ellos es, y voy a referirme más como al ámbito psicológico, niños y niñas entran también en un proceso en el cual son entrevistados, también se les llegan a aplicar cierto tipo de pruebas para poder tener elementos
que permitan a los psicólogos, psicólogas que se desarrollan en este ámbito poder decidir como los mejores referentes para donde niños y niñas puedan estar, pues, puedan estar bajo el cuidado de alguien. Pero además, como todos estos temas de convivencia y demás, también es importante decirlo, los instrumentos psicológicos, los enfoques dentro de la psicología, muchas veces no incorporan ni reconocen el derecho de niños, niñas o adolescentes a decidir. Un concepto clave que nos brindan las herramientas desde el enfoque de derechos de las infancias es la de autonomía progresiva. Niños y niñas van desarrollando su autonomía de manera paulatina, justo a partir de ir fortaleciendo la toma de decisiones. Hay situaciones específicamente para decidir, por ejemplo, si niños o niñas se van a vivir con el papá, con la mamá, cada cuánto van a hacer las convivencias, pues también es muy importante tener elementos que permitan tomar esta decisión. No se puede hacer de una manera negligente porque justo está en riesgo la vida, la integridad, la seguridad de niños y niñas. Entonces, sí es importante que el personal que está bajo estas decisiones, sobre todo personal del DIF o en su caso la Procuraduría, cuenten y estén capacitadas desde un enfoque de derechos de las infancias. También es muy importante entender los instrumentos desde el ámbito psicológico, desde el ámbito jurídico también, que es necesario incorporar este enfoque, toda vez que permita no generar condiciones desde el Estado, porque esto finalmente también es una responsabilidad del Estado, que no permita generar condiciones para que se vulneren sus derechos. Y dentro de estas herramientas, pues también se han ido incorporando procesos, sobre todo protocolos para las entrevistas hacia niños, niñas y adolescentes. Es decir, hay procesos específicos de cómo tienen que ser la participación de niños o niñas cuando son entrevistadas para este tipo de situaciones, cómo tiene que ser el ambiente, el tipo de preguntas, estar muy atentos hacia las necesidades de niños y niñas. Lamentablemente, en algunos casos que he tenido la oportunidad pues también de acompañar o de estar cercana, esto no está pasando. Por ejemplo, en el protocolo te dice que tiene que ser un lugar privado, donde solo estén el niño, la niña, alguien que le va a estar haciendo la entrevista, pero pasa que los niños o las niñas están siendo entrevistados en medio de una sala donde hay 4, 5, 6 escritorios, hay otros niños al lado, llega gente y entonces les están haciendo preguntas como, bueno, ¿y cómo es la convivencia con tu mamá? Estando la mamá a 2 metros de distancia, entonces sí, de pronto las condiciones ya reales y concretas tienen muchas debilidades, porque algo que también venía pensando ahora que estaba escuchando las conversaciones y las reflexiones, las estructuras, los lugares, las instituciones no están pensadas ni creadas para las infancias. O sea, tan simple como salir a la calle no está hecha para ser transitada por niños y niñas de una manera amable y respetuosa. Si tú vas a una institución a las cuales pues, tienen que ir niños o niñas cuando enfrentan este tipo de situaciones como la Procuraduría, escalones, la señalización, llegan y no se dirigen a ellos o a ellas, no les saludan, a veces saludan al adulto o a la adulta, y entonces todos estos mensajes tan cotidianos, pues envían un mensaje central que es, no existes, no te veo, tu palabra no vale, este edificio no está pensado para recibir a niños y niñas. Entonces, eso pues son procesos tan cotidianos que justo el reto se hace mayúsculo y va más allá como de decidir con quién se van a ir, si con el papá o con la mamá. Y que en este proceso de confinamiento, pues igualmente el confinamiento no está pensado para las infancias, ¿no?
y está pensado nuevamente en niños y niñas que, ¿cuál es su tarea durante el confinamiento? Pues estudiar. Niñez, educación. ¿Por qué? Porque hay que formarles. Entonces, como si no hubiera otras áreas de su desarrollo, otras necesidades que también están teniendo y que desde luego no se están visibilizando. Y entonces la respuesta adultocéntrica pues es pues una computadora para que no pierdan como clases, ¿no? Que es lo que a la sociedad nos interesa, que tengan niños y niñas. Y esto pues luego, desde luego es altamente violento. Y además, si estaban en medio de procesos jurídicos, pues también les enfrenta hacia situaciones pues que no están pensadas para ellos y ellas. Es muy reciente todo lo que se está haciendo en el ámbito jurídico para incorporar el enfoque de derechos de las infancias, porque también algo que me gustaría puntualizar es, no viene esta respuesta o esta incorporación desde la buena voluntad, sino desde una obligatoriedad que tiene el Estado. Una vez que se reconocen como titulares de derechos, pues también el Estado está obligado a incorporar estos enfoques y desde luego la tarea que tenemos las y los adultos en todos los ámbitos, activistas, educadores, educadoras, es formarnos también en estos enfoques. Muchas gracias, Reina. Y creo que a lo largo de este programa nos va quedando bastante claro que la situación o el contexto que viven las infancias, las adolescencias en este tiempo de contingencia es bastante distinto al que vive una persona adulta, ¿no? Y me gustaría que cada una de las compañeras me dijera de qué manera podemos hacer esta contingencia en primer momento más amigable y en segunda, darles esa participación y esa voz para que nos aporten cosas bastante interesantes las niñas, niños y adolescentes, porque vaya que nos aportan y nos aportan cosas bastante enriquecedoras para nuestro desarrollo. Creo que es la etapa en la que tienes más fresca la creatividad y en la que podemos también aprender de nuestras infancias y adolescencias. Me gustaría empezar por Ceci. Sí, muchas gracias. Justo pensaba bueno, les he ido escuchando y entonces se me van generando algunas ideas. Y voy a empezar con algo que dijo Reina hacia el final, como para ir perfilándome en estas últimas palabras, que es esto de, bueno, uno, los espacios públicos no están hechos para las niñas, los niños, y que tampoco evidentemente la contingencia está hecha para los niños y las niñas, o sea, es decir, no está pensada para justo en ellas y en ellos, no se piensa en ellos, no se toma en cuenta. Y yo creo que una de las cosas que lo hace evidente es que, por ejemplo, la mayoría de los mensajes al respecto de la pandemia, pues se han dado en conferencias de prensa, etcétera, etcétera, y muy pocas personas se han tomado, ¿no? Como este tiempo para dedicarles específicamente mensajes a las niñas y a los niños, ¿no? O sea, como que de repente por ahí algunas presidentas, ¿no? En algunos países, algunos secretarios de salud en otros, de repente se sentaron como a ver qué pasa con los niños y las niñas, pero como que no ha sido la primera cosa que se hubieran preocupado, ¿no? Entonces, eso me parece que lo hace como sumamente evidente. En ese sentido también pensaba que en tiempos sin contingencia, las casas tampoco están pensadas para las niñas y a los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, de repente pienso en sí la exigencia que de repente se tiene como sobre nosotras las mujeres para tener ordenadas las casas, ¿no? O sea, como que eso fuera una valoración de qué tan buena mujer soy, ¿no? Pues en ese sentido, nosotras, como somos, como lo decías, Gloria, ¿no? En esta cultura, mucho las que estamos encargadas de la crianza, ¿no? Entonces, justo nuestro espacio tiene que estar ordenado y entonces eso implica que las niñas y a los niños lo primero que le hacemos es meterlos a bañar, que si vienen sucios de la calle hay que limpiarlos, o sea, es decir, tampoco nuestras casas están posibilitando que los niños y las niñas sean, ¿no? Y entonces hay que meternos en un cierto régimen. Yo recuerdo que alguna vez llegué a una casa, yo tenía como 10 años, y de repente me parecía maravilloso que en la casa había un espacio enorme en donde lo único que había era paredes, ¿sí?
crayolas y así como cojines en el piso, y los niños y las niñas de esa casa tenían ese espacio para hacer lo que ellos quisieran. Y una de las cosas que ellos querían y ellas querían era rayar las paredes, ¿no? Y eso me parecía maravilloso, ¿no? Eso me parece como esa posibilidad de pensar que en ese espacio habitan niñas y niños, ¿no? Entonces, eso como de primera entrada. Y en ese sentido, quisiera retomar lo que decía José Alfredo al inicio, aunque se refería a nosotros en realidad, pero es esta parte de escuchar, ¿no? La importancia de guardar silencio y escuchar. Yo creo que esa sería como una de las cosas más importantes. ¿Cuál es la voz que tiene que callarse en este momento? Pues esta voz del adultocentrismo patriarcal que ya hemos estado hablando durante todo este programa. O sea, callar mi propia voz que me dice que quien tiene la razón soy yo, que quien sabe qué tiene que hacer y cuál es el bienestar de los niños y las niñas y de las adolescentes en este momento es la mía. O sea, lo que a mí me toca en este momento es callarme y aprender, porque como bien lo hemos dicho y lo has dicho tú, Gloria, en este programa, las niñas y los niños tienen un montón de cosas que ofrecer, porque son en este momento, justamente en este proceso de estar en transformación, todavía, afortunadamente, no les ha caído el peso de la normativa social de manera tan evidente como a nosotras y a nosotros sí. Entonces, en ese sentido, tendríamos que regresar a esa voz que ahí está, que nos está diciendo qué es lo que necesita, al no poder, al no tener las posibilidades de controlar esa emoción que nosotras y nosotros ya nos metimos en ese chaleco de fuerza. Entonces yo creo que guardar silencio, callar y es cambiar el paradigma, o sea, cambiar el paradigma de lo que hemos venido hablando durante los otros programas, también en este, es decir, yo no sé nada. O sea, quien en este momento sabe son ellas y ellos, ¿no? Entonces yo invitaría y me invitaría a eso, a callarme y a escuchar. Muchas gracias, Ceci. Dani, voy contigo. Precisamente como que lo que estaba más que nada pensando era exactamente lo que acaba de mencionar la compañera, es escuchar. Creo que es un gran momento y una gran oportunidad para escuchar, para quitarnos un poquito también de tener esta carga todo el tiempo de que nosotros somos los que tenemos que, ¿no? Y darle chance a los niños, a las niñas, a los adolescentes para que nos dejen escuchar sus voces. Yo creo, siempre he pensado que los niños y niñas y las adolescentes y los adolescentes tienen sabiduría, ¿no? Muy a su forma de ver el mundo, porque obviamente ellos ven, observan, sienten y perciben el mundo de forma distinta a nosotros y nosotras, pero lo hacen y entienden lo que sucede y entienden lo que ven. Entonces creo que es muy, muy importante por empezar a abrirnos a escucharlos. Creo que es muy importante también hacerles saber lo que está pasando, ¿no? No engañarlos, no decirles que inventarles cualquier pretexto del porqué de este confinamiento, sino a su forma tratarles de explicar y involucrarlos en lo que está pasando en casa, en lo que está pasando en el mundo, escuchar, explicar, entender, dialogar con ellos, ¿no? Seguramente ellos y ellas tienen algo muy importante que decirnos porque es que los niños y las niñas son los sabios, ¿no? No, la verdad es que con la adultez les vamos quitando esa sabiduría, pero ellos entienden y ven las cosas de forma muy, muy específica y muy especial y muy importante, y creo que tienen mucho que enseñarnos. Muchas gracias, Dani. Diana, voy contigo. Bueno, ahorita que estoy escuchando a Ceci y a Dani, pues también estaba reflexionando que reflexioné eso, ¿no? Como precisamente se me vino a la mente la palabra de escuchar. También agregué como otra cosa en mi esquema sobre como escuchar, pero en este proceso de que así como las niñas y los niños, como adultas o adultos, podamos escucharles, como este proceso de reciprocidad, ¿no? Donde también niñas y niños puedan escuchar a adultos y adultas, porque también de pronto se me viene a la mente que sería un buen ejercicio, ¿no? Retomando lo de Dani, así como niñas y niños tienen una sabiduría distinta, una forma a lo mejor más simple de ver las cosas, también creo que es importante que niñas y niños como entender qué procesos pasan los adultos y las adultas a lo mejor de esa presión, ¿no? De decir, bueno, es que a lo mejor yo quiero que entiendas que ahora estoy preocupada porque qué te voy a dar de comer, ¿no? Porque no estoy trabajando.
pero que también niñas y niños le digan, bueno, pero pues, o sea, o no sé qué le podrían decir, ¿no? A lo mejor solo vamos a darnos un espacio para jugar, ¿no? O sea, pero creo que ese simple proceso de escuchar desde ambas partes sería muy bonito porque además genera un proceso de comunicación distinto, ¿no? Donde se pueden mirar también los sentires que tienen niñas y niños, pero también los sentires que tienen adultos y adultas, y a lo mejor construir algo desde ambas sabidurías, ¿no? Desde la sabiduría de esa experiencia que ha vivido a lo largo del tiempo, pero también desde esa sabiduría pura, ¿no? Y ver qué se puede crear de esas dos cosas. Y otra cosa que le agregaría sería que ya que están esos procesos de escucha y de reflexión, de entendimiento, de crear, de hacer cosas, también que se llevara este proceso de exigencia al Estado, ¿no? O sea, de saber que no es como una idea de decir, pues solo hay que quedarnos o conformarnos con lo que el Estado nos da, porque entonces estamos viendo que el Estado no nos está garantizando las necesidades, ¿no? Ni siquiera elementos básicos, con todas las perspectivas o con todas las recomendaciones, ¿no? Que se han dado a lo largo del tiempo, ya sea para derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? O hablando de diferentes temas, ¿no? Entonces, si yo lo miraba así, ¿no? Ese conjunto entre la sabiduría de ambos para generarse, para regenerarse, para construirse, pero también esa sabiduría para exigir. Entonces yo diría esas palabras. Muchas gracias, Diana. Es enriquecedor el escucharte. Y por último, pero no menos importante, voy contigo, Reina. Gracias, Ceci. Estaba pensando que una labor importante es pues generar condiciones para escucharles y generar condiciones también para que se tomen decisiones en colectivo. También un poco dentro del trabajo que tengo es en el ámbito psicoterapéutico y a veces observo que puede haber una confusión entre los ámbitos en los cuales se toman decisiones. Creo que, por ejemplo, es muy recurrente que a veces la pareja meta, o sea, cuando hay temas que abordar de pareja, es muy recurrente que meten a niños o niñas en esas decisiones que no les corresponden, ¿no? Porque es un ámbito de pareja. O creo que una pista muy importante en dónde es el derecho también de participar, pues es como integrantes de una familia. Es decir, si hay temas que se van a abordar que son familiares, como por ejemplo, cómo vamos a estar conviviendo ahora en confinamiento, pues preguntarles, porque son parte de la familia y decir, oye, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué propones? ¿Tú quieres salir? ¿No quieres salir? O sea, no me refiero como a la calle, sino cómo se va a organizar la familia, cada uno qué puede aportar para la convivencia, para el desarrollo, para la manutención. Si hay preocupaciones, entonces preguntarles, ok, ¿qué nos preocupa a cada uno o a cada una? Y creo que en ese ámbito familiar es muy importante abrir esos espacios para que puedan colocar su voz y para que podamos escucharles. Y escucharles también implica incorporar en las decisiones, sus propuestas, porque pueden estar teniendo ideas o propuestas, pero al final, si decimos, bueno, pero lo que se va a hacer es esto, pues nuevamente podemos estar repitiendo estas prácticas autocentristas, que a veces es un gran reto. Y ya para finalizar mi participación, me estaba preguntando qué pasaría, pues un programa en el cual pues niños y niñas pudieran estar aquí diciéndonos qué opinan o qué piensan, aunque también pensaba que quizás sea más una necesidad de nosotros adultas de escucharles públicamente. Pero bueno, si algún niño o niña se le hace la propuesta y se le invita y pues dice que sí, ya se le explica bien como las condiciones, pues estaría interesante poder escucharles, ¿no? En un espacio justo como círculo abierto al aire. Ahí dejo la provocación. Me encantó tu propuesta, Reina. Sin duda, ha sido un programa muy enriquecedor en el que nos llevamos no solamente un panorama de las situaciones que viven nuestras niñas, niños y adolescentes de manera cotidiana y en este tiempo de contingencia, sino también
algunas propuestas para poder incorporar su participación, darles voz y voto y sobre todo el velar por el mejor interés de su desarrollo físico, cognitivo, salud mental y también en cuanto a las relaciones con las personas que le rodeamos. Y bueno, a mí no me queda más que agradecerles a ustedes, público que nos acompañaron en este primer programa de nuestra 6ª temporada y bueno, hacerles la invitación para que no se pierdan ninguno de los programas que vamos a estar desarrollando con mucho gusto para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión.